Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debrayes. Una vez más, gracias por acompañarnos. En esta ocasión tuvimos este es un episodio especial, como ya podrán darse cuenta, porque tuvimos una colaboración con otro canal llamado Crítica de Época. El episodio pasado tratamos de plantear el tema de la polarización, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. De hecho, Laura y yo hicimos un episodio de Debrayes donde hablamos justamente de la polarización y quisimos expandir o integrar este tema con otros creadores de contenido que, como dijo Laura, pues son los chicos de Crítica de Época, que son Cristian y Balam, que muy amablemente pues compartieron espacio junto con nosotras y grabamos pues un contenido hablando, dialogando, debatiendo sobre ese tema. Eh, este episodio es bastante más extenso, profundizamos mucho más en el tema y además pues por el hecho de ser varias personas, pues obviamente cada quien tiene que aportar, entonces eso alarga la duración. Y bueno, ¿cómo te sentiste con esta colaboración? Es curioso que preguntes eso, porque la verdad me sentí muy... Cuéntame, no sé nada. Bueno, ya que tienes tu inquietud, pues espero que estén bien. No, honestamente, yo, Lupita, me sentí muy nerviosa. La verdad, me gusta mucho como la dinámica que Cristian y Balán mantienen y creo que son bastante inteligentes en su manera de argumentar y que tienen un lenguaje muy amplio. Eso se me hace bastante interesante, incluso les comentaba a ellos y le comentaba a Laura en su momento que me gustaba mucho cómo interactuaban entre ellos porque me parecía que construían un nuevo diálogo de lo que ya se hablaba, como si fuera una nueva definición de algo. Entonces dije, Laura, qué interesante, deberíamos de dialogar con ellos, bla, bla, bla. Y sucedió, pero al momento de argumentar, pues Laura y yo tenemos nuestra dinámica y nuestra manera de compartir nuestras ideas y ellos tienen la propia, lo cual me pareció bastante interesante, pero también me pareció interesante que mi cerebro nomás captaba una o dos ideas de las 20,000 ideas que decían en una idea. Y esto no lo digo para justificarme, solamente es como muy interesante cómo de repente chocan, y no de manera negativa, pero sí chocan las maneras de comunicarse o cómo te acostumbras a algo y quieres integrarte en algo nuevo y pues resulta bastante complejo. En lo personal a mí me pareció un poquito complicado, quizás por la complejidad del tema también, pero fuera de eso, creo que me llevé aprendizajes como en cualquier experiencia, ¿no? ¿Y a ti, Laura? ¿Cómo te fue? Pues creo que también me puse nerviosa. Creo que lo natural. Primero fue el primer rompimiento entre atreverme a grabar de esta forma. Ese fue un primer acercamiento. Uh-huh. Y pues el siguiente es hacerlo con otras personas. Entonces creo que ese fue el, mi principal barrera y además que fueron varias. Es decir, si hubiera sido con alguien diferente, pues hubiera sido una cosa, pero éramos 4 personas, entonces sí, al principio a lo mejor se dan cuenta, a lo mejor no, ya nos dirán qué les parece. Sí se ve un poco caótico al principio. Creo que las ideas también al principio son caóticas, cada quien empieza a dar su propio abordaje del tema y como que no queda muy claro para dónde vamos, pero creo que al avanzar la plática sí va tomando forma. Y aparte, bueno, no sé tú, pero yo en cierto punto ya como que me relajé y pues al relajarse uno empiezan a fluir mejor las ideas. Um, y pues me pareció que fue una aportación muy interesante. O sea, creo que el desarrollo, aunque al principio fue algo así difícil y un poco caótico, pues van agarrando forma y al final creo que sí llegamos a conclusiones interesantes y si tienen paciencia y llegan hasta el final con nosotras, tal vez se lleven alguna idea interesante, espero. Sí, pues quizás mi momento de relajación era periódico, o sea, por momentos sí, por otros momentos no tanto, pero como dice Laura, pues sí te llevas como una experiencia nueva y te nutres de ciertos elementos que ellos te aportaron, porque incluso cuando se desarrollaba la conversación, yo los escuchaba y por un momento pensaba lo que tenía que decir después, pero como los estaba escuchando,
sentía que estaba viendo su contenido sin estar yo participando y yo, oh, sí es cierto, pero Sí. después me acordaba, no, estoy aquí. Ah, que también tengo que hablar. Ajá, entonces de repente se echaba a notar eso, pero les digo, todo es una experiencia, lo disfruté a mi manera, lo disfruté y si se vuelve a repetir, pues seguramente vamos a estar más preparadas o con un tema de mayor dominio, porque también hay que resaltar, el tema es complejo en sí y también no lo definimos como con un punto fijo, sino que hablamos desde lo general hacia lo general. Entonces, Conciertos hay puntos donde sí tocamos cosas particulares, pero creo que el tema nunca se hizo específico. sí, pero no, yo encantada, creo que particularmente los dos chicos, señores, tenían una manera muy amable de decir las cosas y aprendí, bueno, yo aprendí mucho de ellos en cuanto los elementos que nos aportaban eran bastante interesantes. Y pues bueno, espero que lo disfruten, espero que, a ver, qué les parece esta, pues no sé, conjunción no solo de ideas, sino de estilos. Creo que se va a notar mucho ahí la diferencia de estilos Sí. y cómo nos tratamos ahí de adaptar, pero bueno, también esperamos seguir colaborando con ellos. Y pues nada, espero que les guste y pues Sí, esperamos sus opiniones en cuanto si les gustó o no les gustó, comparten el gusto por este tipo de formatos, de este tipo de diálogo o prefieren algo más relajado, porque todo eso nos nutre a nosotras también para pensar en nuestros próximos temas y en la manera en que los digerimos para plasmárselos a ustedes. Entonces, pues prácticamente sería eso. Yo espero que disfruten el contenido. Si hay algo que no entienden, pues igual escríbanlo y lo compartimos. que lo disfruten. Gracias. Bye. Hola, ¿cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos para un programa especial en el que Balam y yo vamos a compartir espacio con el canal de Brayes y en el caso de hoy para dialogar y, si va bien la cosa, quizás debatir un poco la supuesta polarización que existe en muchas partes del mundo. Y bueno, para esto le doy la palabra primero a Laura. Hola. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Lupita y yo somos parte, bueno, hacemos el canal de Brayes, que como su nombre lo dice, se trata de un espacio donde nos debrayamos acerca de los temas que nos interesan. Tratamos de hacerlo con el rigor del análisis, pero también con la libertad de hablar acerca de lo que pensamos y de un poco describir nuestra realidad. Y pues al final de cuentas, debatir también pues un poco acerca de la cotidianidad ¿cómo decirlo? Bueno, ya lo dije, de los temas que nos interesan, de lo que pensamos, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, los otros dos también quieren dar algunas palabras iniciales. Bueno, yo nomás me quiero terminar de presentar junto con Laura. Yo soy Lupita Chávez, soy compañera de Laura de Brayes. Y pues nada, como dijo Laura, este espacio que tenemos ella y yo es un espacio para debrayar justamente ideas que no nos caben en la cabeza y queremos compartir esas ideas con otras personas que nos terminan debrayando aún más. Entonces, es como una breve presentación. Esta es mi presentación, ya Laura dio la suya y yo creo que Balán va a dar la siguiente. Balam, di algo. Yo me llamo Balán. Ustedes se conocieron en la universidad, ¿cierto? O sea, ustedes han estudiado, me parece que lingüística, ¿alguna de ustedes? Mm. Yo estudié lingüística. Yo conocí a Lupita como estudiante porque cuando nos conocimos yo tenía un proyecto de una revista universitaria donde la invité a participar a ella. Y pues lo bonito de nuestra amistad es que se ha fortalecido a base de proyectos. De hecho, yo estudié Siendo es, Yo estudié periodismo y cuando conocí a Laura justamente fue por un taller que dio y también yo me acerqué con ella y me gustó mucho su manera de pensar y solamente como que quería platicar más con ella y poco a poco se fue fortaleciendo la amistad, como dice Laura, a base de proyectos y pues compartiendo temas en común. Ah, súper bien, qué buena onda. Pues entonces yo creo que igual pudiéramos comenzar, ¿no? Con el tema. Lo que se propone hoy es justamente acerca de la polarización. No sé si, digamos, alguna de ustedes quisiera introducirnos en el tema, si tengan como algunas ideas generales a partir de las cuales pudiéramos comenzar
a debatir y pues sin nada, muchísimas gracias por estar en el canal y ojalá que podamos seguir teniendo así más cooperaciones. Gracias. Bueno, voy. Gracias. Venga, venga. El tema lo propuse de inicio yo, porque me pareció notar sobre todo en los programas de discusión y análisis político, esta tendencia bueno, ni siquiera esta tendencia. Sí he notado que se habla mucho de la polarización como un fenómeno, sobre todo en este gobierno en que nos encontramos. Se critica mucho el presidente en ese sentido, que fomenta la polarización y se comenta mucho. En algún momento, digamos que sí compré las ideas de que la opinión está polarizada, de que los problemas sociales tienen algo que ver con ello. Entonces le propuse a Lupita que exploráramos ese tema. Entonces, bueno, no sé si gustan que dé mis ideas iniciales o si alguien quiere aportar algo al respecto. ¿Vas o voy, Balam? Adelante, Cristian, adelante. Yo creo que es un tema bastante pertinente, pero sí me parece complicado porque parece como abarcar todo y nada. O sea, quizás mi idea inicial sería que, digamos, afirmar que un conflicto polariza a una sociedad no solo valoriza el conflicto, sino también creo que al mismo tiempo siempre también a las partes en supuesto conflicto. Es decir, si por ejemplo recordamos la pandemia del COVID, que ya parece dada por terminada, si uno se vacuna y acepta así, digamos, las ventajas, se puede dar a esta propia decisión una especie de brillo especial, declarándola como la decisión de un conflicto drástico que afecta a toda la, digamos, sociedad. Y creo que así ocurre en muchos conflictos y, digamos, los que piden a sus oponentes, y eso pasa en México también casi diario, que, digamos, no contribuyan a la división, se ponen también, al hacerlo, de un supuesto lado de los amantes de la paz, es decir, de lo opuesto. Y entonces yo creo que si uno afirma de que el propio conflicto de lo que uno se asume parte es capaz de afectar a la sociedad en su conjunto y lo combina con la súplica de que esto mismo debe evitarse ahora, tiene, digamos, una calidad, o por lo menos yo lo veo así, retórica especial. Es decir, en síntesis, que me parece que hay una especie de enaltecimiento propio al señalar que estamos polarizados, pero quién sabe cómo lo ven ustedes. Bueno, a mí me parece que va en el mismo sentido. Digamos, yo partiría del hecho de que la polarización no es, no es solamente la diferencia de dos posiciones, sino es más bien una especie de medición del grado de separación que hay de dos posiciones, ¿no? Por eso se puede decir que la polarización aumenta o disminuye. Y como es algo además que es palpable, que observamos que a veces se habla con más furia sobre un tema o se habla o las posiciones entre las personas que debaten parecen menos reconciliables, entonces estamos hablando de una polarización mucho más exacerbada, por así decirlo. Significa que es algo que podemos ver que aumenta y disminuye, pero como mencionaba Cristian, o sea, hay de polarizaciones a polarizaciones. Y digamos, lo importante de ello, creo yo, es quizás partir, o yo partiría del hecho de que si es un grado de diferenciación entre dos cosas, tendríamos que definir también qué es aquellas cosas que se están polarizando. Bueno, en el caso del problema que nos trae Lupita y Laura, es justamente esta cuestión de las diferencias que existen a nivel social, a nivel sociedad completamente, ¿no? Que es finalmente sobre las que más se ha politizado o sobre las que más se discute. Entonces, yo creo que pudiéramos partir de ahí, que para empezar, por un lado es como las interpretaciones personales que hacen sobre diversos temas, diversas contradicciones sociales y los hechos mismos que existen como contradicciones sobre lo que se discute o sobre lo que la polarización se pone. Entonces yo quizás empezaría por ahí. Ok, ok. Es que no vi que nadie tomara la palabra y sentí presión. Este,
Sí, más que nada, Laura y yo nos referimos a temas de polarización y no nos referimos, bueno, creo que compartimos el punto de que no nos referimos a un punto y a otro, o sea, que es un punto opuesto al otro, sino que hay diversos puntos. Y también nos referimos como a esta diversidad de opiniones o de diferencias de polos, porque es lo que consumimos dentro de las redes sociales, que creo que es donde claramente se pueden ver este debate social de cualquier tema sin entrar y sin siquiera ahondar siquiera en uno. No sé si me da a entender. Ahí se polarizan muchos temas, es decir, se plantea un tema de determinada índole y aparece en los comentarios o aparece en la discusión social los diferentes polos opuestos de determinado tema. Entonces es a lo que nos referimos más que nada. Sí nos damos cuenta un poquito de estas diferencias a partir de lo que vemos en redes y también a veces de lo que vemos en medios de comunicación, que lo debatíamos, bueno, no lo debatíamos, pero sí lo platicábamos en el último de Braille, que los medios de comunicación eligen polarizar la información acerca de lo que determinan elegir y que determinan exponer en una nota informativa, en un reportaje, y a partir de esto, pues se genera la polarización entre su comunidad de consumo. Es una de las cosas a las que nos referíamos. Laura, sí es. Sí, creo que personalmente a mí me interesa justamente como desmenuzar qué es esto, porque mi interés al principio fue tratar de entender qué es esto de la polarización y por qué es que se da. Entonces, mi punto de partida inicial es dar por hecho que es algo que existe, pero al mismo tiempo tratar de cuestionar de qué se trata. Entonces, primero, pues, ¿qué es la polarización? Que ya es lo que se está planteando. Entendemos por polarización que es esta oposición de opiniones, que es, como decía Cristiana al principio del COVID, que está la idea de la vacuna. Y esa misma idea de la vacuna generó controversia hasta el grado de que estabas en un lado y eras de los iluminados, buenos, en favor de que todo el mundo se curara y te ponías la vacuna, o estabas en contra, cuestionabas y eras, pues no sé, pues el lado opuesto, oscuro y que no querías la cura, por decirlo de alguna forma. Eh, y personalmente me parece que esas posturas impiden un análisis más profundo del problema, si estamos hablando del COVID, algo más que nos permita entender de qué se trata de un lado y del otro lado. Por ejemplo, quien cuestionaba la vacuna, obviamente hay posiciones que llegan a ser absurdas acerca de, no sé, hablando y siguiendo hablando del COVID, de, de que ¿Nos meten un trataban chip? de controlar las mentes. Ándale, exactamente, de que querían controlar a la gente con un chip y que no sé qué, y que hacían muchas cosas, ¿no? Y bueno, o sea, creo que ese es un extremo de a dónde puede llegar. eh, para mí es un resultado de la manipulación. Yo creo que la polarización en sí no se trata de eso. La polarización simplemente es esta, como decía Balam, ¿cuál es la distancia que existe entre una opinión y otra? Y la polarización siria pues, aumenta en la medida en que las opiniones se vuelven extremas o disminuyen en la medida en que se pueden conciliar. Pero creo que sí hay una mano manipuladora, que era lo que decía Lupita, ¿no? Donde tienen algo que ver los medios de comunicación en influir esas opiniones se vuelvan extremas y entonces se contrapongan a tal punto que es imposible hablar en serio o con un rigor necesario para entender pues cualquier tema que se trate de abordar. No sé si me explico. Incluso, bueno, en eso que mencionas al final, yo siento que tanto medios de comunicación o como cualquier planteamiento en una red social, te dan los elementos así de manera lo más imparcial posible y tú como individuo decides hasta qué grado explotarlos o hasta qué punto llevarlo con una manera más radicalizada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no significa que se te estén dando como la postura inicial, pero tú eliges qué postura tomar a partir de que recibes esos elementos que ya están planteados de una manera más neutralizada, por decirlo de alguna manera. Yo tengo una pregunta breve, o sea, podríamos hablar de polarización, aunque, siguiendo el ejemplo del COVID, más de 3/4 partes, según encuestas,
de la población estaban de acuerdo con las medidas anti-COVID y apoyaban la idea de vacunarse no una vez, sino varias veces. Es decir, la pregunta que tengo es, si tenemos a una, entre comillas, minoría, pero que hace mucho ruido, sobre todo en espacios de redes en Internet, a pesar de que se enfrenta a una, entre comillas, mayoría en la que el consenso más o menos es lo que se plantea como política oficial, aún así, ¿estaríamos hablando de algo polarizado o simplemente estaríamos quizás ahí de alguna forma manipulándonos a nosotros mismos o exagerando el hecho de que una minoría simplemente por el hecho de ser tan escandalosa nos afecte tanto para que digamos que estamos polarizados? Pues yo creo que ahí juega ese papel de, no sé, bueno, no diría tanto medios de comunicación como organismos oficiales de difusión de información, sino estos intereses que pues persisten en las redes sociales, donde grupos de personas siguiendo intereses a saber qué es lo que buscan, eh, tratan de fomentar no sé, tratan de atraer la opinión hacia sus propios, digamos, fomentar cierto tipo de opinión para poder atraer voluntades hacia sus intereses de manera que tengan, no sé, una cierta, bueno, ¿cómo decirlo? Una cantidad de gente que los pueda apoyar, que los pueda hacer relevantes, que esa opinión se vuelva relevante y que esas personas puedan conseguir esos intereses que están, bueno, esa es la idea que yo tengo, que están detrás de esa opinión, si no polarizada, por lo menos con esa voluntad de polarizarse. No sé si me explico. Sí, Incluso, totalmente. ay, Perdón, no, adelante. adelante, adelante. Bueno, nomás así rápido, para hacer énfasis en lo que dijo Cristian, aunque sean minorías o aunque no sean porcentajes similares entre una postura y otra, hay que identificar quiénes son esas minorías y de qué manera proyectan esa información. Y a pesar de que sean minorías, desde el hecho de que nos damos cuenta de que están existiendo y de que esa opinión se escucha e influye en otro grupo de personas y así, pues de alguna manera pues sí, ya está polarizada porque pues ya nos estamos dando cuenta de que existe y aparte de que es opuesta a lo que nos estamos viendo a este porcentaje de censo que dijiste que aceptaban estas medidas de prevención, de ponernos la vacuna, esto y el otro, pero por otra parte había una pequeña minoría que daba a responder de que sí era necesario no ponerse la vacuna. Entonces, por algo existe y por algo son tan ruidosas. Creo que es la ventaja o el funcionamiento de lo que puede ser una radicalización de una opinión, independientemente de lo que sea. Perdón, yo creo que justamente esta cuestión de la polarización yo la veo de la siguiente manera. O sea, yo primero me preguntaría si acaso es inevitable o si acaso es completamente deseable que no exista. Desde mi punto de vista, no solo no es deseable, sino que es imposible que eliminarla. Pues, o sea, la polarización es parte de la vida política de toda nación y de todas las poblaciones que han existido. Y yo creo que esta cuestión de la política también es muy, muy inherente a las sociedades humanas como tal. Y justamente nace de las diferencias que existen entre las posiciones distintas. Pero yo lo veo así de la siguiente manera. O sea, la polarización es una opinión que sostienen, digamos, dos personas en un caso aislado, abstracto, con respecto a un tema en específico, ¿no? ¿Qué tanto difieren sus opiniones uno con respecto al otro? La cuestión yo creo que es primero preguntarse sobre qué se polariza o sobre qué se opina o sobre qué se interpreta. Yo creo que existen, digamos, bueno, no, en las ciencias sociales se habla de que existen por lo menos tres grandes diferencias dentro de nuestras sociedades, que esas diferencias son más que solo diferencias porque están atadas o incluyen a grupos que los contraponen entre sí, a grupos humanos que se contraponen. Entonces, las contradicciones sociales. Y yo creo que, bueno, esas tres son lo que ya normalmente se conoce como clase social, ¿no? Cuestión racial o étnica y la cuestión de género. Entonces, yo creo que estas son contradicciones, digamos, profundas, que existen, que son reales y que son, digamos, sumamente conflictivas porque enfrentan a dos grupos humanos, intereses de dos tipos de grupos humanos
cuya diferenciación no está, digamos, al deseo de ninguna otra persona. Es decir, nadie llegó y dijo, vamos a hacer una diferencia aquí entre estos dos géneros, o vamos a hacer una diferencia aquí entre esas dos clases. Digamos que de alguna manera, todos los que interpretamos estos conflictos ya los damos por hechos. Son cuestiones que existen fuera de nosotros, y no solo existen fuera de nosotros, sino que nos determinan en una muy buena medida cómo actuamos y cómo pensamos. Entonces, ¿cómo interpretamos ese conflicto? Por ejemplo, la cuestión de clase, que parece ser a veces mucho más clara y mucho más profunda que otros. ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo digamos, los obreros se ven con respecto a los patrones? ¿Quién define cómo se interpreta eso? Eso no es dado tampoco. O sea, no automáticamente uno, por pertenecer a una clase social, tiene conciencia absoluta de su condición de clase y conciencia absoluta en consecuencia de esta contradicción social que existe. ¿Qué define qué tan consciente soy o qué posición voy a tomar? Yo creo que es la comunicación. Y la comunicación es donde se mete la cuestión política. Y por eso no es tan fácil, yo creo, a veces definirlo, pero sí creo que es importante, al menos de un lado, definir que existe interpretación o la comprensión individual de los hechos como ocurren y los hechos sociales que de alguna manera están influyendo la comprensión por el otro lado. Entonces, cómo, digamos, los sujetos actúan con respecto a esas contradicciones, yo creo que es el punto de disputa. Y muchos grupos políticos saben que aumentar la polarización con respecto a estos temas o disminuirla o quitar la atención de esos temas digamos, les puede ser beneficioso. Entonces, por eso actúan de una u otra manera, pero porque saben que las personas no tienen, por así decirlo, una conciencia clara de su condición o no es cristalina, sino que siempre se interpreta a través de filtros. ¿Quién define esos filtros? Creo yo, es justamente un poco la cuestión de la lucha por la política, porque quien define esos filtros define cómo actúan las personas en consecuencia, ¿no? Bueno, eso me da la impresión, yo lo vería desde ese punto de vista. Todo este rollo. eh, yo creo que, pero a ver cómo lo ven, que sí hay una diferencia entre, por un lado, la división o las contradicciones que acaba de abrir Balaam y por el otro, la llamada supuesta polarización. Porque cuando algo está polarizado, se supone que tenemos dos lados que no son conciliables, es decir, donde no puede haber ningún acuerdo, sino que siempre van a estar opuestos. Y en cambio, si me meto en la lógica que presentó Balaam, yo creo que más bien sería una contradicción dialéctica inmanente a la sociedad bajo el capitalismo, pero que se condicionan mutuamente, pero también se necesitan para llegar a una fase superior, entre comillas. Es decir, que una existe por la otra, pero digamos que las contradicciones atraviesan cada uno de ambos lados. Quizás sirva con un ejemplo práctico, que yo creo que el trumpismo, es decir, que con la elección de Trump, que ya tiene 7 años, se mostró de forma emblemática que, desde mi punto de vista, estamos constantemente en el ambiente político experimentando una campaña electoral. Y en las campañas electorales se aceptan por parte del público, digamos, descripciones exageradas sobre el otro bando. Y entonces la consecuencia es que si estamos en una campaña electoral constante, una declaración enemiga sigue a la otra, lo que vemos diario en México y en muchos otros países. Y esto creo que crea un ambiente en el que parece más importante que el otro bando no gane, porque eso implicaría supuestamente el fin de los tiempos. Y parece que estamos entonces ante una perspectiva política que parece copiado del ambiente deportivo, y esto se puede comprobar porque podemos constatar constantemente metáforas deportivas que se introducen al análisis de la vida política. Y creo que ahí vemos la combinación de cómo el discurso se combina con la forma de comunicación política y crea entonces, y con eso ya acabo, supuestas divisiones en la sociedad, pero que se basan, entre comillas, únicamente en el ambiente cultural. Y la cito a ustedes, que en su programa último hablaron
bastante sobre temas del aborto, y creo que fue otro similar, pero donde ustedes constataban, y yo lo comparto, que cuando se trata de esos temas, o uno se encuentra a alguien que lo defiende a morir o alguien que lo combate a morir, pero casi no hay puntos medios. Pero eso para mí sí era un ejemplo de la culturalización de lo político, donde ya no hablamos de lo que mencionó Balaam, sino descargamos todas nuestras emociones en discusiones culturales que no por eso son menos importantes, pero creo que son de otro orden, y por ende hablamos de polarización y no de choque de intereses, y con eso yo creo que nos alejamos un poco de lo político y nos metemos más a lo cultural. Eso sería mi aportación. Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que la polarización, sí entiendo lo que sus intervenciones son más un fenómeno que se da en este nivel de discurso político o de, o de discurso informativo. Es decir, no es algo que se da a nivel social en un intercambio entre iguales, pues es algo que absorbemos de los medios de los cuales nos informamos o que vemos a través de los discursos políticos, de las discusiones, no sé, programas de debates, etcétera. Creo que es ahí donde se polarizan las opiniones. O sea, como que se llevan a un extremo las posturas que si nos bajamos a nivel social, realmente, bueno, dependiendo de los temas y dependiendo en cada caso particular qué evolución va teniendo, eh, no es algo que de entrada, o como decías, Cristian, no es algo que de origen sea algo malo o que sea tan algo, o sea, que no son posturas que de inicio sean tan extremas unas con respecto de la otra. A mí me parecería que se trata de como aprovechar esta tendencia, porque creo que sí es natural tener enfrentamiento de posturas, enfrentamiento de opiniones, pues simplemente porque el pertenecer a un contexto social o a otro ya te predispone a tener ciertas opiniones. Entonces, es como para mí sería como esta necesidad de diferentes grupos políticos o grupos de interés, etcétera, de echar mano de esto para llevar esa misma naturalidad a un extremo, tal como sucede con las redes sociales, que aprovechan esta necesidad de sentir pertenencia, de reafirmar nuestras opiniones, de, no sé, de sentir aprobación por nuestro grupo social, etcétera. Y eso es lo que lleva, o digo, de forma perversa o por casualidad, a estos grupos a aprovechar esas características para, pues, de alguna forma tratar de capitalizar esas tendencias, ¿no? Sí, en respecto a eso, a veces yo creo que por cultura ya entendemos que los polos opuestos son casi casi como enemigos, y no va por ahí. Realmente tener una postura o una opinión diferente o una opinión, sí, diferente o que no necesariamente es igual a la otra, nos hace sentirnos ya como en conflicto. Y a lo mejor retomo un poquito de lo que dijo Cristian, de que no sé si es por parte de esta cultura política donde ya todo se vuelve como un conflicto de intereses y cada quien, no sé, trata de proteger los propios. Se vuelve de que si no estás de acuerdo conmigo, pues yo no estoy de acuerdo contigo, y se vuelve como toda esta masa irreal de lo que cada quien opina y no aceptas la opinión del otro. A mí se me hace un poquito conflictivo y no sé en qué punto de nuestra vida al crecer vimos o entendimos que la postura que no está de acuerdo con la de nosotros es como enemiga. Entonces, yo creo que actuamos de acuerdo a la imitación, no sé si me da a entender, a la imitación de que pues buscamos que todos piensen como nosotros o de que todos tengan una idea similar a la de nosotros, y no aceptando el polo opuesto de lo que nos están planteando pues otras personas. Incluso forzamos esa misma opinión eliminando la opinión de los demás. ¿A qué me refiero con esto? En redes sociales, claramente, y también lo hablaba anteriormente con Laura,
se bloquea o se elimina a toda persona que no opine igual a mí o no tenga las mismas creencias que yo, porque esto quizá va a contaminar la idea que yo tenga, o simplemente yo, persona o individuo, no me quiero relacionar con otra persona que piense diferente a mi postura, a mi opinión, y no sé por qué. Y eso genera como un círculo o un ciclo más selectivo de lo que tú quieres creer y de lo que tú quieres opinar, evadiendo y excluyendo esas otras posturas y pues creo que generando hasta el mismo conflicto porque pues no aceptas la opinión del otro. Lupita, pues yo no estoy de acuerdo tanto contigo. O sea, yo creo que, digamos, es cierto, digamos, que a veces se establece como mucho esta univocidad, por así decirlo, ¿no? De escuchar únicamente las cosas que reafirman tus propias posiciones. De hecho, parece ser que incluso, digamos, en general, las personas no escuchan noticias que no sean de otros canales o de otras versiones que reafirmen mi posición. Eso es real. O sea, una persona que es completamente panista, por ejemplo, el 90-95% de lo que escucha van ¿Como a ser yo? cosas que reafirmen sus posiciones, como Christian, por ejemplo. Pero la cuestión es que, o sea, es cierto que hay que aprender a vivir con la diferencia. Eso es cierto. Pero la cuestión, creo yo, y que justamente había tocado Cristian, o sea, que el problema no es que tengamos esas posiciones, sino que sobre aquello sobre lo que estamos discutiendo o aquello sobre lo que nos estamos polarizando es realmente nimio o es realmente irrelevante, por así decirlo. Porque, por ejemplo, está la cuestión de la diferenciación de clase social, ¿no? Pongámosla, por ejemplo. Esa no es o no se resuelve esa contradicción simplemente diciendo, pues vamos a vivir todos, burgueses y trabajadores en el mismo lugar, vamos a compartir todo y todo lo demás. O sea, porque en los hechos no es así. O sea, en los hechos la contradicción se está resolviendo en favor de uno u otro grupo. No hay como puntos intermedios, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una de las cuestiones que te lleva a asumir una posición, que no es que simplemente sea como que, no, ay, no pienso igual a ti. No, o sea, es que se trata sobre una cuestión como que no depende ni de ti ni de mí, sino que es algo que es real, que está ocurriendo y sobre lo que yo creo yo, sobre aquello que se debería de polarizar más. Pero digamos, contestando un poco lo que había dicho Cristian, yo creo que el problema tampoco es que aquello sobre lo que se polarice sea de base cultural. Es decir, que sea un problema que a la larga pueda resolverse simplemente con pues estamos todos de acuerdo y podemos vivir todos juntos con esto. O sea, yo creo que el problema no es eso, no es el origen del tema de la polarización, sino que la cuestión cultural se ocupa o que desplaza a las polarizaciones que se ocurren sobre otros temas quizás mucho más, creo yo, si se me permite, estructurales, como la cuestión de clase. Es lo que yo creo. Y justamente creo que las personas que buscan polarizar en temas específica o únicamente culturales tienen un interés político en que así sea. O sea, porque les conviene que no se trate sobre los otros temas. O sea, eso es lo que a mí como que me provoca, pero no creo que un tema cultural, por ejemplo, en Estados Unidos, la cuestión racial cada vez es un problema más cultural que un problema estructural, porque se están asegurando ciertos grados de igualdad ya que con respecto a hace 100 años, por ejemplo, parecen avances muy, muy grandes. Pero yo no creo que no sea un problema que se tenga que politizar. Yo creo que se tiene que discutir sin duda y afecta a la sociedad estadounidense profundamente también sin duda. Pero la cuestión es que no dejemos de lado la otra cuestión, ¿no? La cuestión de clase, que en el fondo yo creo sigue atravesando profundamente las sociedades. Me parece que es así. Das, A Laura, ver tú. tengo ganas de hablar. Ah, Cállalo, ok. Laura, cállalo. Bueno, entonces, si entiendo, Balón dice que hay un interés político en polarizar sobre ciertos temas por encima de otros, ¿no? Como para enfocar la atención en algo en particular por encima de otros temas. No sé si estoy en lo correcto, digo, para. Sí, más o menos sí, a grandes sitios. Ok. Sí, bueno, me parece bueno, sí, estoy de acuerdo con eso y de hecho creo que lo que trataba de decir, no sé, bueno, no sé si era lo que trataba de decir, pero creo
que el fenómeno de la polarización que estamos viviendo en este momento es más un efecto de o sea, de un ánimo de manipulación de la opinión que una polarización, digamos, natural de las opiniones. No estamos viviendo este, esta evolución o este enfrentamiento natural que puede suceder, como decía, pues una persona con cierto contexto social o cultural con respecto de otra, pues va a tener ideas diferentes y posiblemente encontradas, lo cual es natural. Pero en el momento en que nos encontramos y a lo mejor con la clase política con la que vivimos, y que seguramente es igual en muchas partes, pues existe esta necesidad, tendencia o este interés a enfocar las opiniones sobre algo en particular, y esta polarización hace que el tema parezca más grave o parezca más relevante. Volviendo al tema de las vacunas, se vuelve sí, sí, como decían, se vuelve más grande de lo que realmente es, y estamos a lo mejor debatiendo acerca de temas que no son tan relevantes, pero estamos moviendo la atención de lo que realmente sería relevante hablar, de lo que tendríamos que estar discutiendo, pero que, pues, como no, por no convenir a los intereses de quien está haciéndose cargo del manejo de o bueno, no de que se haga cargo de las opiniones, sino a quien le interesa, eh, hablar de estos temas. No, más bien no, a la gente que le debería de interesar, realmente le interesa hablar de otra cosa para, bueno, como decía, para proyectar la atención o lo que sea hacia otro lado. Vas, Cristian, se ve que tienes muchas ganas, pero... Sí, yo creo que aquí lo complicado, por lo menos para mí, es porque se dijo en concordancia, Laura, con Balam, de que hay cierto interés de quizás preferir o de empujar ciertos temas en el espacio público a costa de otros. La pregunta sería, bueno, ¿quién tiene ese interés y cómo logra entonces esa meta de efectivamente meter más ciertos temas sobre otros? Porque estamos muy cerca de un rollo casi conspiranoico y me gustaría abandonarlo para tratar de complicar las cosas y en todo caso buscar la solución, entre comillas, en la lógica inmanente de la sociedad, porque también el mismo concepto de sociedad me parece sumamente complicado, porque puesto que no es una comunidad, tampoco es una construcción familiar, sino que está, digamos, estructurada en una división del trabajo. Luego, además, es comunicativamente, confusamente dispar, multicultural ya, por lo menos en los espacios urbanos, y con múltiples capas. Yo creo que hablar de polarización en el fondo tiene el riesgo de convertirse en antipolítico, porque creo que la gente, y no me refiero ni a Laura ni a Lupita, sino hablo, digamos, de los grandes medios de comunicación, que les encanta hablar de polarización, porque yo creo que con eso evitan tematizar choques de intereses y también evitan hablar de temas de poder. Pero creo que esto tiene que ver con dos puntos breves, que es, por un lado, creo que la carga emocional, que no sé si tengan experiencias similares a las mías, pero yo cuando discuto con gente sobre ciertos temas públicos políticos, noto cómo tienen una constitución muy afectiva, es decir, asocian sus emociones y sus afectos con sus opiniones políticas. Y yo asumo, eso se puede obviamente criticar, pero yo asumo que tenemos como humanos ciertos límites o digamos, mejor dicho, un presupuesto emocional que digamos que va del 0 al 100, es decir, que tenemos 100 puntos y vamos a poner el ejemplo, si vamos al hospital a visitar a alguien cercano que está muy grave, entonces vamos e invertimos de esos 100 puntos que tenemos de posibilidad de carga o de participación, de empatía emocional, invertimos de los 100, 95. Pero si nos ponemos a pensar, sería imposible tocar en todos los cuartos del hospital y compartir esa misma carga con toda la gente que está ahí y que quizás está aún más grave que el ser que nos importa, digamos que es un familiar o un ser querido para nosotros. Pero en la vida pública, ¿qué es lo que pasa? Que se nos pide empatía emocional
con todos los problemas que hay. Sin embargo, eso como humanos yo creo que antropológicamente no lo podemos dar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que la gente se casa quizás con las emociones presentes en el feminismo, que yo lo apoyo, pero entonces mete ahí toda la carga. Por lo tanto, si uno lo critica, se sienten emocionalmente tocados y si les, entonces dices, bueno, pero ¿qué pasa con, no sé, la gente que muere de hambre? No son capaces entonces de dar la misma empatía emocional porque ya dieron todo hacia ese lado. Y creo que eso es un problema que entonces tendríamos que tratar por lo menos de argumentar más racionalmente, tratar de abstraernos por ese límite que según yo tenemos como humanos en cuanto al presupuesto emocional. Y lo último es que creo que hay una diferencia entre opinión pública, si aceptamos que hay, porque eso sería otro gran debate, qué es la opinión pública, si existe, cómo se mide, etcétera, y la opinión publicada. Porque creo que no es lo mismo. O sea, creo que muchas veces la gente, y me incluyo, confundimos la opinión publicada en los medios más influyentes con la opinión pública. Porque creo que muchas veces, me parece por lo menos, pasa que la opinión pública, insisto, asumiendo que existe, no logra convertirse en opinión publicada porque hay una diferencia de poder y de influencia entre la gente que puede publicar y la gente que no tiene voz y muchas veces ni siquiera voto. Y creo que entonces también a veces no es lo mismo la opinión que aparece en los medios, es decir, la que se publica, y la opinión pública que quizás no logra romper ese, vamos a decirlo, barrera para convertirse en una opinión publicada en los grandes medios. Ok, bueno, es que tocaste varios puntos, pero yéndome al último porque fue la idea que se me quedó. Creo que la opinión publicada es aquella que, como tú dices, bueno, o como estamos construyendo aquí, es la que ya está construida dentro de un medio de comunicación o dentro de una postura, dentro de alguna red social donde ya es pública, como se dice, y bueno, publicada, y la opinión pública como tal es la que se construye a partir de esta opinión publicada, o sea, la postura que asumes a partir de esto. Creo que sería como un concepto más cercano a lo que tratamos de llegar. Entonces, con base en esta información, yo creo que a partir de esto podríamos hablar de ese tema. O sea, hacemos esta diferencia, digamos, entre la opinión pública y la publicada, pero no le quita, digamos, el hecho de que la opinión publicada, es decir, la de los medios de comunicación, las narrativas que ponen muchas veces son las que más influyen o las que más visiones del mundo pueden extender. Digamos, es un tema de poder. En el fondo, la comunicación es un tema de poder. ¿Quién o qué define, digamos, las interpretaciones subjetivas sobre los problemas públicos? Ese, digamos, es el tema fundamental, creo yo, de la comunicación. Y el poder únicamente se puede sostener de esa manera. Por ejemplo, a partir de eso es que ocurren los fenómenos como la hegemonía, que es decir, que sobre una cierta cantidad de población, tu posición es la que prima en la mayoría de ese porcentaje de población. Y eso, digamos, es un fenómeno que ocurre todo el tiempo. Y como habías mencionado, la cuestión emocional es un componente que es, digamos, fuertemente relacionado a ese tema. Digamos, es evidente que lo ideal sería que la gran mayoría de las discusiones sobre la política fueran racionales. Pero, digamos, hoy en día sabemos que no es así en el 90% de los casos. Y los grupos políticos, quienes tienen interés político, ya sea directamente porque quieren ser elegidos o porque quieren que se elijan grupos que los apoyen a ellos, conocen este elemento y lo explotan a más no poder. Y yo creo que eso es completamente cierto. Pero no necesariamente, creo yo, la polarización refiere a una cuestión emocional o únicamente tiene como base la posición emocional. Porque pueden haber una polarización entre dos opiniones perfectamente racionales que no necesariamente tengan que cuadrar entre sí por una cuestión emocional, sino que, por ejemplo, la posición de un libre mercado contra la posición de alguien que es más marxista será polarizada, aun cuando ambas posiciones puedan ser perfectamente racionales. Es decir, yo creo que, insisto con el tema, yo creo que hiciste bien, digamos, Cristian, al decir que a lo mejor nos estamos yendo mucho del lado de lo conspiranoico, ¿no? Que hay gentes que prefieren hablar de un tema por no hablar del otro. O sea, yo creo que eso es cierto, pero también es cierto, digamos, que existe los medios de comunicación, existe la política, existen los fenómenos de comunicación
y que es posible que si tú tienes la gran mayoría de medios de comunicación en un país dado, puedes linchar a un personaje público sin siquiera la gente saber si es real o no sobre lo que se dice. Y eso es real, digamos, es el peligro del escándalo, y eso no es ninguna cuestión de conspiración, eso es simplemente la política relacionada con la comunicación en general. El Internet, claro que sí, a ver, dilo. A ver, ¿por qué no? No, ahorita voy, ahorita voy. Ok, entonces yo únicamente a lo que voy es que pueden haber digamos, posturas polarizadas que sean perfectamente racionales, pero no se resuelvan porque en el fondo, digamos, sobre lo que tratan es sobre un tema que va más allá de ellos, cuando digamos, la contradicción es real, cuando la contradicción es real. Pero sin duda que existen, digamos, temas que a lo mejor unos son puestos, ¿no? Como cambiamos, digamos, el tema de las vacunas. Pongamos la cuestión del INE, ¿no? El presupuesto que tiene ahorita, esta cuestión de si el plan B o la reforma, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, el tema es muy irrelevante con respecto a la gran cantidad de problemas económicos y políticos que tiene el país. Sin embargo, digamos, su relevancia no radica en el tema como tal. O sea, el problema real en el fondo no es la reforma. El problema real en el fondo es el choque de dos grupos de poder que se están disputando digámoslo así, sentido común de muchas personas. Entonces es evidente que cada quien va a echar toda la carne al asadón, y hoy es el INE y mañana va a ser otro tema, así como antes fue el tema del aeropuerto y antes fue otro tema y otro tema. Pero el punto es que yo creo que estos polarizaciones en el fondo sí se están poniendo porque no se puede, o más bien son maneras en las que reaparece en lo simbólico, en el tema de la comunicación, un conflicto de poder que está mucho más atrás de todo esto. Y un conflicto de poder que no se va a resolver por cómo nos decantemos en un debate dado. Y bueno, es lo que quería decir. Ok. Creo que es verdad lo que dicen tanto Balam como Cristian en el sentido de que, por un lado, la polarización no necesariamente va sobre una cuestión emocional, sin embargo, se explota. Por ejemplo, en el tema de marxismo o comunismo contra, perdón, socialismo, ¿es socialismo? Sí, contra el capitalismo. Creo que son modelos económicos, no sé mucho del tema, pero me parece que son modelos económicos o de funcionamiento social que son opuestos de manera natural, ¿no? Porque se rigen bajo principios que son uno opuesto con respecto del otro. Entonces ahí la polarización es racional y es natural por el propio concepto de cada uno de los términos. Sin embargo, pues creo que también es un buen ejemplo de cómo ese mismo debate se vuelve emocional, porque en cierto punto, quien esté a favor de una postura es su punto de vista es irreconciliable con el otro, al punto de volverse, como decía Lupita, son enemigos y no pueden ni siquiera convivir, no pueden ni siquiera mantener una conversación, porque incluso pues, se ha escuchado, yo he escuchado debates de izquierda contra derecha, lo que sea que eso signifique, pero he escuchado decir, la gente de derecha por naturaleza no puede ser buena. ¿Y eso qué significa? No lo sé, pero eso es lo que dicen. O sea, se lleva a un punto que para mí es absurdo, pues, que le dan como este valor moral a la postura de uno. Y pues, insisto, de origen entiendo que es naturalmente polarizado porque sus conceptos son contrarios, pero pues se llevan a ese punto. Y por ejemplo, tomando el tema de la reforma del INE, que sería un tema de discusión interesante, porque creo que es interesante hablar acerca de una reforma en nuestro sistema electoral, pero pues igual, esto que no es tan relevante y que puede ser interesante, se vuelve polarizado y se exacerba, se lleva a lo emocional y se lleva a un punto absurdo que ya no podemos hablar realmente de lo que se trata, porque solo es oposición contra 4T. Sí, bueno, Y ya. nomás para una. Yo creo que inevitablemente no podemos evadir lo que somos, que es nuestra naturaleza del ser humano. Creo que estamos hablando también de una cosa del deber ser, o sea, debería de ser o deberían de no intervenir nuestras emociones y toda la cuestión emocional que nos rige como seres humanos, pero sin embargo caemos y cedemos a ella. Creo que por nuestra naturaleza en cuanto a estar comprometidos con una ideología o con una postura o simplemente con nuestros principios o valores, y cuando algo roza o es contrario a eso, pues inevitablemente, y hablando de diferentes personas, porque cada quien reaccionamos diferente,
Pero hablando así como de lo que hemos visto o de lo que se ha evidenciado, pues no podemos evitar ser como poco racionales y más emocionales en esos sentidos, porque se meten con algo que nos interesa o se vuelve personal. Más que nada lo hacemos, lo racionalizamos a un punto de volverlo personal y ya no entendemos o no luchamos por ciertos intereses, sino por ciertas cosas que se vuelven como de tu propia propiedad, no sé, moral. Es lo que yo creo. Y bueno, si me toca a mí, quería decir algo sobre, Adorno tiene un texto sobre el concepto de opinión, porque es algo que también ustedes tocaron en el último programa que grabaron, donde debatieron un poco si opinión es lo mismo, creo que argumento, o si una opinión es simplemente algo que digo porque se me viene a la mente, etcétera. Y creo que la propia categoría de opinión, si por lo menos sigo el análisis de Adorno, está, y lo comparto, blindada contra la reflexión. Es decir, que creo que esto se debe a hechos sencillos de la psicología individual, porque creo que quien tiene una opinión sobre una cuestión, hasta cierto punto, digamos, abierta, pero no decidida de antemano, y cuya respuesta no puede comprobarse tan fácilmente como, por ejemplo, el número de pisos de un edificio, tiende a apegarse a esta opinión según el lenguaje del psicoanálisis o ocuparla afectivamente, que eso ya lo dije hace algunos minutos, porque creo que el poder de resistencia de este tipo de construcción de opiniones se explica precisamente por su rendimiento psicológico para digamos, cada uno. Porque creo que tenemos otra vez, digamos, una necesidad psíquica de ocupar este tipo de explicaciones que, como bien se dijo ahorita, se convierten en aparentemente parte de nuestra personalidad. Y creo que también ofrecen explicaciones a través de las cuales se puede ordenar la realidad contradictoria sin que en realidad hagamos un gran esfuerzo. Y creo que esto se ve en algo que yo observo mucho, como quién sabe cómo lo ven ustedes, yo le llamaría una incapacidad de aguantar ambigüedades por parte de la gente. Y se vio en la pandemia, por ejemplo, cuando la gente no pudo aceptar que esto fue puramente contingente, sino que tuvieron que aferrarse de que todo esto sigue un gran plan de la élite del mundo para quién sabe qué cosa. Pero no pueden aguantar que la vida sea a tal nivel contingente y que no haya un orden superior que controle o vigile todo lo que pasa. Y a esto yo creo que también se añade una, digamos, satisfacción narcisista, como diría Freud, que otorga la opinión patente al confirmar a sus adeptos que siempre han sabido y pertenecen a los que saben, porque también mucha gente cuando me comienza a dar un argumento, dice, ¿a poco no sabías eso? ¿A poco eso no lo habías leído? ¿A poco no te has enterado? O sea, como que te hacen creer que ellos siempre han sido parte de esa gente que sí sabe lo que está pasando, que ellos sí ven detrás de la cortina de cosas, que yo vivo en una ilusión, pero que ellos siempre han sabido y pertenecen a los que saben. Y esto otra vez creo que se explica más con este narcisismo de la gente y tiene otra vez muy poco que ver, desde mi punto de vista, con algo racional. O sea, es cierto, pero no sé, me parece que quizás toda la historia ha sido así. O sea, es muy difícil realmente que, sobre todo cuando entra la cuestión de la opinión pública, se hagan como debates estrictamente racionales sobre los temas, porque, digamos, es inevitable que, para empezar, las personas no en lo general tienen una formación sobre ello. Incluso yo te preguntaría si ellas tendrían que tenerlo, o ellas más bien te preguntarían por qué tendrían que tener una posición netamente definida, si además en su entorno existen, digamos, elementos que facilitan la información que se transfiere. Digamos, por eso existen estas personas que son dentro de todos los círculos sociales, dentro de todo tipo de grupos sociales, siempre hay
ciertas personas que transmiten o interpretan la información y que muchas gentes observan o escuchan porque la consideran como real o la consideran como que sabe. Entonces, estas otras personas facilitan, digamos, la transmisión de la información y así no tienen que hacer como todo el esfuerzo interpretativo y todo lo demás. Yo creo que, digamos, evidentemente no es lo más perfecto, pero así es como ocurre. O sea, en la realidad, la polarización está fuertemente unida a una interpretación del mundo. Entonces, por eso yo creo que la crítica a la polarización no es si esta debe o no debe existir, aunque sin duda, digamos, entre más racional sea su existencia, sin duda es mejor. Pero hasta cierto punto es inevitable, o sea, es inevitable que exista la polarización. Yo más bien lo que creo que se debe criticar es sobre qué se está polarizando. O sea, sobre si lo que realmente estamos discutiendo vale la pena o es simplemente, digamos, un elemento más que se nos atraviesa de algo mucho más atrás. O puede que no, puede que sea algo realmente irrelevante. Pero, digamos, partiendo de eso, yo creo que es inevitable que se polarice hasta cierto punto sobre temas triviales, incluyendo lo del INE, porque digamos, hay cuestiones mucho más complejas que como tú lo acabas de mencionar, por su calidad de abstractas, no son tan fácilmente como captables o no son tan fácilmente como aprehensibles por una muy buena parte de la población. Entonces, realmente muchos de esos temas, aunque aparentemente triviales, sí se toman como relevantes porque para las personas se interpretan como que están relacionadas a un tema mucho más detrás, ¿no? A un tema como quizás mucho más profundo que no alcanzan a definir a lo mejor completamente, quizás es más fácil definirlo emocionalmente, pero yo creo que es eso, o sea, yo me quedaría con eso, que la crítica tendría que ser más bien sobre qué se está polarizando, no sobre si debe o no debe existir la polarización. No sé cómo lo vean. Creo que, o sea, definitivamente sí, ya decíamos que no es que la polarización hasta cierto punto es algo natural, que unas posturas con respecto de otras. Creo que aquí hay un montón de factores, no sé qué tan fuertes uno con respecto del otro que tengan esta influencia sobre la polarización. Creo que por un lado está creo que ya lo comentabas, Balam, sobre esta imposibilidad de que una sola persona tenga capacidad para entender todo lo que sucede en su entorno y entonces esto lo lleva a confiar en ciertas, no sé, autoridades informativas o autoridades de opinión y entonces pues sí, adhiere su opinión a estas personas a las que considera confiables. Está esto por un lado, está por otro lado una necesidad de pertenencia. Creo que también la opinión tiene que ver mucho con una identificación dentro de un grupo social. Creo que también los grupos políticos hasta cierto punto explotan esta parte y pues de alguna forma favorecen esta polarización a un punto ya tal vez irracional, donde ya no se está, eh, bueno, sí, donde ya se lleva a lo que hablamos, ¿no? Sobre, ya se vuelve algo emocional, irracional, etcétera. Eh, bueno, creo que esos me parece que son factores que llevan a esta por un lado, dificultad de una de las personas a analizar los temas en sí mismos. Por ejemplo, lo que decíamos del INE. Creo que es muy difícil para cualquier ciudadano que ni siquiera que entienda de qué se trata la reforma, simplemente que tenga el tiempo de leer todo eso y tener el tiempo y la capacidad y todo de formarse una opinión. Y pues creo que sí, ese es un ejemplo bueno en el que necesariamente nos adherimos a las opiniones y tratamos de dilucidar ahí entre los argumentos de quienes opinan, tratamos de ver quién es el que tiene un mejor desarrollo argumentativo para tratar de ver en dónde está la razón en todo eso, pero pues no deja de ser complicado. Bueno, también aquí creo que entraría este grupo vulnerable de personas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, balancita a ciertas personas que son líderes de opinión, que tienen ya la información digerida y que estas personas se encargan de transmitir esta información a otras personas a las que no les ha llegado la información o de las que no se han dado cuenta del tema, pero que a partir o a través de estas personas pues se dan cuenta de este tema. Yo siento que, como dice Laura, pues esta vulnerabilidad o este sentido de pertenencia, a veces, aunque tú tengas una opinión, aunque sea débil, pero que se pueda ver vulnerada por este líder de opinión, pues realmente tú terminas cediendo a lo que dice esta persona
conforme a los elementos que te está aportando, porque tu opinión o tu conocimiento de lo que tú sabes, de lo que la gente dice, ¿a poco no sabes? Está debilitada porque probablemente no está fortalecida, probablemente no estás contextualizado 100% del tema, y eso no es tu culpa, porque también yo creo que no deberían de estar culpando a las personas por no saber de un tema. Hay tantos temas de los que se puede opinar y hay tantos temas de los que no te cabría todo en la cabeza que es muy fácil y creo que es óptimo confiar en la opinión de una persona, pero siempre hay que tratar de respaldar y tratar de confirmar lo que esa persona, ese líder de opinión o esa persona que me está transmitiendo una información, pues consultarla a ver qué tan verídica o qué tan oportuna o qué tan fiable es con lo que yo estoy opinando o con lo que yo creo. Porque es fácil vulnerarse a este tipo de opiniones y decir, ah, bueno, siempre sí creo que esta persona tiene razón y me voy a quedar con esto. Eso es una parte. Bueno, de mi parte, ya que estamos hablando de posibles, entre comillas, correctivos, lo cual es lo más difícil porque es la pregunta del millón, yo creo, o por lo menos a mí no se me ocurre otra forma, y es idealista y es obviamente poco realista, pero creo que la única forma de salir de estas, digamos, disonancias cognitivas es que se relacione el pensamiento con su objeto. Y como dice Adorno, es decir, se tiene que saturar de él y con esto cambia y digamos despoja el momento de arbitrariedad. Es decir, que no veo otra forma que la de que las personas cuando opinan sobre algo se tienen que relacionar, involucrar con el objeto en cuestión. En cuestiones prácticas sería lo del INE. Y es complicado, yo estoy de acuerdo. O sea, tienes que leer, tienes que informarte, tienes que consultar y todo eso, pero creo que es la única forma para que podamos evitar el prejuicio, que es una especie de atajo para el pensamiento, pero creo que para evitar el atajo debemos de atravesar la relación con el objeto o por lo menos, y eso ya sería por lo menos un paso en la dirección desde mi punto de vista correcta, reconocer cuando un juicio nuestro es un prejuicio. Porque creo que eso ya sería algo positivo, que yo igual, o sea, hay muchísimos temas de los cuales yo no sé absolutamente nada, pero sé que no sé nada. Por lo tanto, cuando yo lo digo, de antemano digo, yo no sé nada de esto, pero opino tal. Y entonces la persona que me escucha ya sabe que mi opinión vale muy poco o nada. Pero el peligro es que la gente se asume como experto o experta en muchos temas, cuando realmente lo único que tiene y de lo que se alimenta son prejuicios. Entonces yo creo que para llegar al juicio no veo otra opción que atravesar la relación con el objeto. Y si eso no se puede, que para mucha gente es imposible y no los culpo, por lo menos asumir el propio prejuicio en el que uno se encuentra de alguna forma estancado. Eso creo que ya sería por lo menos un paso para evitar los debates vacíos entre la gente. Justo es lo que yo iba a comentar, o sea, o sea, creo que tienes razón. En el fondo es tratar de que la persona trate de mantener una relación directa con el objeto. Pero justo, o sea, digamos, nadie tiene una interpretación totalmente objetiva y es prácticamente imposible tener una visión cristalina de qué es un objeto porque en gran medida interpretamos el objeto a partir de nuestra cultura. Y nuestra cultura nuevamente nos remite a la comunicación, a con qué ideas estamos cuestionando el objeto, etcétera. Yo por eso creo que, digamos, si es importante tratar de ver al objeto, inevitablemente vamos a aprender de él porque pese a que nosotros tengamos un alcance limitado, el objeto es por sí mismo o por definición ilimitado o infinito. Pero dado que, digamos, reconocemos cierta parcialidad de nuestro punto de vista, yo creo que entonces la tarea es que también es importante tratar de observar el mismo objeto desde otro punto de vista, incluyendo a aquellos que aparentemente son mucho más contradictorios o mucho más polarizados con respecto a mi opinión. Yo creo que, digamos, ese es un poco como el sentido, ¿no? Para tratar de superar esa primera barrera que presenta lo que tú denominas el prejuicio. Creo que sí, acerca de cómo podemos, por un lado, primero hacernos conscientes de que estamos formando parte de esta polarización. Creo que es una buena estrategia y creo que también es una buena señal.
alguna vez me tocó dar clases en una secundaria por un corto tiempo y sí se me hizo muy curioso. Hice una dinámica sobre debate y pues típico que divides al grupo en dos partes y les pones un tema y ustedes están a favor y ustedes en contra. Y el grupo que estaba naturalmente a favor de ese tema, pero que tenía que argumentar en contra, les pareciera que les estaba pidiendo que, no sé, que sacrificaran un bebé o algo así. Dije, imposible. Entonces, bueno, yo traté de hacer mi esfuerzo con esos muchachos en ese momento y creo que eso es de lo que uno se debe hacer consciente. Y también lo leí en algún artículo sobre este tema. Cuando, cuando se te hace irracional considerar el otro punto de vista, eso es lo que te debería de llamar la atención. ¿Por qué no creo que mi punto de vista se pueda no conciliar? Simplemente, ¿por qué no puedo ni siquiera considerar los argumentos de la otra parte? Me parece que es algo muy difícil de hacer porque, como ya se comentó aquí, las opiniones están bien enraizadas en nuestra identidad, en nuestra pertenencia, cultura, etcétera. ¿Cómo se pudieran, cómo las pudiéramos, cómo sacar a ese Venom de nuestro corazón? No lo sé, pero es por lo menos sí de llamar la atención, ¿no? Que sea, cuando nos damos cuenta de que estamos en ese punto, tal vez detenernos y decir, creo que estoy siendo un poco irracional o no sé cómo lo pudiéramos poner, pero sí, creo que una buena forma de evitar la polarización es teniendo la capacidad de entender la postura contraria o la que es diferente, pero por otro lado, creo que también me he encontrado con personas que a pesar de que yo pudiera estar de acuerdo con ellas, si les cuestiono sus argumentos para defender una opinión, también se sienten, parece que les está uno contradiciendo. Es casi como de, pero ¿por qué si opinas como yo? ¿Por qué me pides que me justifique? O sea, ¿qué pasó? No sé por qué, hasta parece ofensivo, pero creo que también es un buen ejercicio. Si defiendes una idea, pues ¿qué argumentos estás ofreciendo para defenderla? Pues es que igual ya está naturalizado el tema del conflicto, o sea, de cuando te piden argumentar una idea o cuando te piden justificar tu argumento, vaya, no, pues ahora pues defiende tu postura, ¿no? Entonces esto a veces se toma como de un punto desde un punto de vista agresivo. O otra cosa, pues el tema de polos opuestos, pues no, como ponías el ejemplo de tus estudiantes, estamos tan acostumbrados culturalmente a consumir los debates en una manera de conflicto o de que son casi como una pelea, que lo ven así. O sea, si les pides que defienden una postura, no sé, diferente a la otra y dices que parece que sacrifican un bebé, pues es que es una manera sencilla de salir o de defender una idea. ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto a partir de la televisión, de los que crecimos con la televisión, sobre todo, de cómo vemos cómo se defienden o cómo se desarrollan este tipo de argumentos o posturas contrarias, pues yo creo que es la manera en que la gente cree que debe de ser. Por eso siento que es difícil tratar de racionalizar o decir, ah, bueno, no estoy de acuerdo contigo y esto no, que es poco concebible porque no todos cedemos como a esa racionalización, sino que no podemos evitar sentirnos y sentir lo que nos hace, pues, esta costumbre de idealizar las cosas o de dejarnos llevar por un pensamiento apasionado. Puede ser. Quizás como tratar de llegar a un punto medio, aunque creo que es imposible. La politóloga belga Chantal Mouffe hace una diferenciación entre el concepto de antagonismo, que puede ser quizás sinónimo de polarización, y agonismo. Y mientras que los oponentes atrapados en una situación de antagonismo se enfrentan entre sí como enemigos, eso lo toma de Carl Schmitt, en un agonismo se relacionan entre sí como adversarios, pero digamos como adversarios que no se tratan de eliminar, sino que uno trata de afirmarse sobre otro. Y quizás en una gano yo y en la otra el otro. Y eso, según Chantal Mouffe, sería entonces una manera de configurar el proceso democrático de tal manera que se creen estructuras e instituciones pluralistas e igualitarias que den, vamos a decir, el mayor margen posible
a las distintas posiciones presentes en una sociedad. Y así pues sería de alguna manera, en lugar de lamentar la disonancia social como tal y fantasear con su abolición y una especie de armonía que nunca vamos a tener, más productivo preguntarse qué estructuras serían necesarias para convivir bien con esta división, polarización, como le quieran llamar, es decir, que quizás establecer el margen donde se puedan dar estos, si le quieren llamar pleitos, debates o lo que sea, pero digamos de forma democrática para que todo mundo pueda exponer su punto de vista y lleguemos en el mejor de los casos a un acuerdo por lo menos temporal y no estemos como en tantas esferas con tantos debates que no llevan a nada como creo que nos encontramos ahorita. Eso sería mi participación final el día de hoy. Bueno, como igual como participación final, a mí me parece que en un principio de este programa se mencionó como uno de los grandes motivadores del mismo la cuestión del presidente, ¿no? Entonces, como se dice mucho que polariza. Entonces, sin embargo, me parece que si López Obrador tiene capacidad de polarizar, no se debe en gran medida a que sea un gran orador o que tiene una gran capacidad de manipulación. Esa es, digamos, una respuesta muy fácil. Es que simplemente no podría polarizar tan fácilmente sobre los temas si no existiera una polarización previa tan exacerbada, por ejemplo, entre ricos y pobres en el país. Digamos, es el meollo del asunto, me parece. O sea, que es a través del discurso del presidente que muchas personas logran, por así decirlo, simbolizar o ponerle nombre a problemas que están viviendo y que ellos sienten como verdaderamente reales. Que no tengan, digamos, otras posibilidades de simbolizarlo o interpretarlo es otro debate. Que eso también nos habla mucho de como la decadencia como izquierda en el país. Sin embargo, me parece que en el fondo es eso, o sea, no polariza fácilmente porque ya existe una polarización mucho más estructural previamente enraizada. Y bueno, con respecto a esto segundo que estaban mencionando, a mí me parece que, bueno, que dijiste, Laura, muy bien, de que conciliar, de que no es que hay que conciliar, sino que hay que considerar también los argumentos de la otra parte, ¿no? Y a mí me recuerda mucho algo que menciona Hegel, que es que él dice que en realidad toda posición de un autor en realidad tiene algo de verdad. Así, digamos, sea muy, muy, muy escasa. Todo mundo puede aportar algo al desarrollo o al conocimiento de un tema en específico. Y justo este esfuerzo de revisar mis propios argumentos en función de los opuestos y tratar de sintetizar lo más racional posible es, creo yo, que es el ejercicio de pensar críticamente. Entonces, eso, como una invitación a no encerrarse en una burbuja de opinión, ¿no? Sino pensar justo nuestra burbuja o nuestra propia interpretación como falible y tratar de absorber más posiciones respecto al tema en específico que estemos viendo, ¿no? Y ya, sería todo. Bueno, para terminar, me gustaría decir que, por un lado, creo que lo que ya se comentaba anteriormente acerca de esta dificultad de dividir o separar la parte emocional de nuestras posturas, tal vez no sea posible propiamente porque pues los fenómenos emocionales creo que ni siquiera se llegan a comprender del todo qué tanto influyen en nuestra forma de pensar, de actuar, etcétera. Pero creo que sí es posible de forma racional separar esta parte de nuestra opinión o de nuestra percepción acerca nuestra adhesión a ciertas posturas, sí separarla de nuestra identidad. O sea, ser conscientes de que cambiar de opinión, escuchar diferentes posturas, etcétera, no tendría por qué amenazar nuestra propia autoimagen o el significado que tenemos sobre nosotros mismos o nuestra pertenencia a nuestro grupo social. Creo que sí sería, sí me gustaría invitar a quien nos pueda escuchar que sí, como cuestionar esas partes. Y también esto, no se dijo con estas palabras, pero me parece haber entendido que de repente como que se le da una responsabilidad a la persona como ciudadano
de estar informado de ciertos temas en pos de la participación ciudadana, que a veces no tiene uno tanta capacidad, y no por la capacidad cognitiva, sino por, como ya lo mencionábamos, ¿no? Hay muchas cuestiones, incluso sociales, que pueden hacer difícil para las personas tener la capacidad de informarse o de tener el tiempo, tener lo que sea, incluso la disposición. Entonces, también ahí está esa, mm, ¿cómo decirlo? No dejarse tanto llevar por esta voluntad de atraer la opinión. No sé si me explico. Si yo como ciudadana me considero que no estoy capacitada para emitir mi opinión sobre un tema, y aún así, es decir, que eso no signifique ni que no soy parte o que estoy en contra o lo que sea. O sea, como bajar un poquito ese nivel de compromiso que a veces se le quiere poner a las personas. Eh, y pues ya por último, pues yo creo que la polarización, como ya lo dijimos muchas veces, es algo natural, y tal vez un poquito no demonizarlo tanto, porque que era mi idea al inicio antes de iniciar este abordaje. Sí tenía como esta idea de que oh, qué malo y maldita polarización, pero creo que una dinámica natural de las relaciones entre las personas. Entonces, pues tampoco tomarlo tan en serio en ese sentido. Bueno, ya, como soy la última, para finalizar, yo siento que hay que entender esta idea o esta de difusión de ideas o de emisión de ideas, no como yo tengo que ganar o yo tengo que tener la razón. Realmente no se trata como de una competencia. A veces se olvida el foco de lo que es, de lo que se trata tener una opinión y de lo que es emitir una misma. Y se pierde con esta avaricia o este narcisismo de querer tener la razón o de querer ganar. Finalmente tú emites una opinión y una postura con base en los acuerdos y con base en la información que tú tienes y con tu criterio de la vida. Y recibir otra opinión u otra postura no te va a hacer perderla porque finalmente tú tienes las bases necesarias. Que se pueda ver modificada, quizás sí, y estar abierto a eso. No creo que se tenga que caer en el conflicto, pero bueno, esa soy yo. Finalmente cada persona es un mundo diferente y un mundo bastante interesante, y creo que eso es lo cool de que vivamos en humanidad, de que nadie se parece en nada, ni siquiera en cómo piensa. Y ya. Te toca finalizar. No, pues no, nada, agradecer muchísimo a Canal de Librayes, a Laura, a Lupita. La verdad es que ha sido una conversación interesante, y también es bueno como justo en aras de lo que estamos hablando, o sea, tratar de ver un mismo tema desde otros puntos de vista que son distintos al nuestro, porque igual luego nosotros nos enfrascamos mucho dentro de nuestro punto de vista, pues como estudiamos lo que estudiamos. Pero siempre es importante, y es como muy fresco, y a mí me gustaría personalmente que pudiéramos seguir haciendo algunas colaboraciones con algunos otros temas también interesantes. Creo que estuvo muy chido. Y bueno, dicho eso, pues creo que damos por concluido este programa. No sé si quieran mencionar algo último, Laura, Lupita. Bueno, pues No, muchas gracias. Te siento. adelante. No, pues muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo, y por las ganas de brayarse con nosotros. Realmente es muy bonito, y también es muy enriquecedor. Yo con ustedes, conociendo su canal de forma muy personal, sí me encontré con un espacio donde sí podemos abordar un tema y desmenuzarlo hasta sus últimas consecuencias, por lo menos dentro de la capacidad que cada quien tenga. Y eso a mí se me hace muy interesante, y pues por supuesto encantada de participar de ese proceso. Sí, a mí también me gustaría agradecerles a Cristian y a Balam. Justamente Laura y yo seguimos su canal desde un tiempo acá, y obviamente son pues diferentes formatos de diálogo al que estamos acostumbrados, pero pues de todas maneras aprendemos muchísimo de ustedes. A mí en lo personal me gusta el team que desarrolla Cristian con Balam. Siento que tienen una manera, como lo llamamos Laura y yo, de pensar muy recio. Entonces es muy interesante ver cómo desarrollan sus puntos de vista sin caer tanto en el conflicto, o más bien sin caer en el conflicto, sino tomando la opinión del otro o la postura del otro y que desarrollen, o sea,
tipo de que Balan le diga a Cristian, ok, pero yo pienso esto, esto y esto, sin necesidad de decirle, ay, estás bien mal, no sé, porque no es Es que necesario, eso pasa solamente fuera del aire. Eso pasa fuera del aire. Eso pasa antes y posterior. Nos insultamos. antes se golpea. Exacto. Antes lo sacamos todo y luego ya grabamos. Bueno, creo que sí es percibible la tensión que puede existir cuando hay una diferencia de opiniones, pero justamente ahí está lo interesante de cómo reaccionan ante eso. Y bueno, Laura y yo nos gusta aprender muchísimo de este tipo de correlaciones de personas, entonces creo que ahorita son uno de nuestros objetos de estudio que nos gusta mucho en el sentido de aprendizaje. Pues sin más, muchísimas gracias. Mejores palabras finales, yo creo que imposible, ¿no, Balam? Claro, sin duda. Sin más, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.